Imagina por un momento que tienes el poder de derrumbar a la institución más antigua del mundo occidental con un solo gesto. No con un decreto. No con un ejército. No con dinero. Con unas lágrimas. Ahora imagina que ese gesto, ese momento de fractura pública y absolutamente inesperado de un hombre que carga sobre sus hombros la fe de más de 1.400 millones de personas, ocurre en un salón sin flores, sin cámaras oficiales, sin ningún protocolo que lo respalde. Y que quien lo captura no es un camarógrafo de la RAI ni un corresponsal acreditado del Vaticano, sino un joven de 23 años que simplemente decidió no detener la grabación de su teléfono celular. Lo que vas a escuchar en las próximas horas no es la versión oficial. No es el comunicado que circuló después. No es la narrativa que los asesores del pontífice intentaron encuadrar dentro de algo manejable y protocolar. Lo que vas a escuchar es la reconstrucción de 40 minutos que sacudieron la geopolítica del catolicismo global, que desafiaron la lógica del poder institucional y que pusieron sobre la mesa una pregunta que nadie en los pasillos del Vaticano estaba dispuesto a hacerse en voz alta. ¿Qué ocurre cuando la iglesia más poderosa de la historia humana olvida a los mismos que la construyeron? Hay algo que debo decirte antes de continuar, algo que esta investigación encontró después de rastrear cada fragmento disponible, cada testimonio de los que estuvieron adentro, cada reacción institucional que siguió a ese domingo. En los últimos minutos de este relato vas a entender por qué el momento que el mundo interpretó como una demostración de vulnerabilidad fue, en realidad, el acto político más calculadamente audaz del pontificado de León XIV. No porque fuera falso, sino precisamente porque era verdadero. Y esa es la paradoja que nadie terminó de resolver. Hay una fecha que los historiadores del catolicismo contemporáneo van a volver a mirar muchas veces en los próximos años. No el día de la elección. No el día de la primera encíclica. No ninguno de los grandes actos públicos que construyen la arquitectura visible de un pontificado. Sino el 12 de abril de 2026. Un sábado de primavera romana. Un día que, a las 7 de la mañana, dentro de los muros del Vaticano, comenzó como un campo de batalla. Para entender la magnitud de lo que ocurrió ese día, hay que entender primero el contexto en que se encontraba Robert Francis Prevost cuando despertó esa mañana. Porque el hombre que el cónclave había elegido para convertirse en León XIV no era un diplomático de carrera ni un cardenal acostumbrado a los pasillos del poder romano. Era un agustino de Chicago que había pasado décadas en los márgenes del mundo, en los barrios pobres de Lima, en las comunidades remotas del norte peruano, en los circuitos de la iglesia latinoamericana donde el catolicismo no se practica desde los altares de mármol sino desde los pisos de tierra apisonada. Ese origen era, según las crónicas de quienes lo conocían antes de su elección, tanto su fortaleza como su vulnerabilidad política. Porque un hombre que ha vivido en los márgenes comprende ciertas verdades que los administradores del poder institucional nunca terminan de aprender. Pero también es un hombre que puede resultar imprevisible para las estructuras que intentan contenerlo. Y en la mañana del 12 de abril, la estructura intentó contenerlo. El mensaje que Donald Trump había publicado en su plataforma de comunicación había llegado a las pantallas del secretariado papal casi en el instante en que fue emitido. Los asesores reunidos en la sala de comunicaciones del Vaticano lo leyeron con esa mezcla de alarma y cálculo que caracteriza a quienes trabajan en la intersección de la fe y la diplomacia internacional. El presidente de la nación más poderosa del planeta había llamado ingenuo al pontífice. Lo había acusado de interferencia política. Lo había desafiado, públicamente, frente a millones de seguidores. Lo que las crónicas de ese día sugieren es que la reunión de asesores que siguió fue tensa, urgente y, en algunos momentos, acalorada. Había quienes argumentaban que ignorar el ataque equivaldría a capitular ante él. Había quienes sostenían que responder le otorgaría legitimidad a un conflicto que el Vaticano no debía escalar. Había quienes redactaban borradores de declaraciones mientras otros cuestionaban el tono de esos borradores. Todo el aparato comunicacional de una de las instituciones más sofisticadas del mundo funcionaba a toda velocidad buscando la respuesta correcta. El Papa León XIV entró a esa sala, escuchó el resumen de la situación y dijo 3 palabras que nadie en esa habitación esperaba. Seguimos el plan. El plan era visitar a 40 ancianos en un salón parroquial de Trastevere. Para comprender por qué esa decisión fue, en la percepción de quienes la vivieron desde adentro,
algo más que una simple elección de agenda, es necesario detenerse en la figura del padre Marco Tessari. Porque la historia de ese sábado no comienza el 12 de abril. Comienza semanas antes, en una conversación que el sacerdote tuvo con el pontífice. Tessari llevaba 3 años trabajando en los barrios populares de Roma con adultos mayores en situación de abandono. No es una figura mediática. No tiene presencia pública. Es el tipo de sacerdote que las instituciones religiosas producen en silencio y que rara vez aparece en los documentos que construyen la historia oficial. Pero lo que le había dicho al Papa tenía la densidad de las verdades que se acumulan después de años de trabajo invisible. En Italia, más de 2 millones de personas mayores de 70 años vivían solas, sin familia cercana, sin visitas regulares. Las crónicas que rodean ese momento apuntan en varias direcciones simultáneamente. Y esa multiplicidad de interpretaciones posibles es, en sí misma, parte de la historia. Porque lo que un hombre que llora frente a 40 ancianos en un salón sin protocolo te dice sobre ese hombre depende, en gran medida, de lo que tú traes contigo cuando lo escuchas. Hay quienes ven en esas lágrimas la autenticidad pura de un pontífice que nunca se adaptó completamente al protocolo del poder y que en ese salón encontró el único escenario donde podía ser exactamente lo que era. Hay quienes, bajo la lupa de la duda, plantean que un hombre que ha ascendido por los caminos del poder institucional hasta el sitio más alto del catolicismo mundial no es ajeno al peso político de sus emociones públicas. Y hay quienes simplemente se niegan a diseccionar ese momento porque sienten que diseccionarlo es destruir lo único que lo hacía poderoso, su opacidad. Lo que las crónicas sí sugieren con claridad es que lo que el Papa dijo mientras las lágrimas corrían por su rostro fue lo más políticamente incendiario de todo el episodio. Y que nadie en el Vaticano lo había anticipado. Me pregunto, dijo con voz que se quebraba en los bordes, ¿qué clase de mundo hemos construido cuando las personas que más han dado son las que más solas terminan? Una pausa. Ustedes son la memoria de la Iglesia. Ustedes son los que enseñaron a rezar a sus hijos, los que cargaron cruces que nadie más quería cargar, los que llenaron las parroquias cuando nadie más venía. Y ahora el mundo actúa como si ya no los necesitara. Y entonces, con la voz subiendo, no de enojo sino de algo más profundo que el enojo, dijo la frase que los asesores del Vaticano leerían horas después con una mezcla de admiración y vértigo. Pero yo los necesito. Esta Iglesia los necesita. Y si esta Iglesia no puede verlos, entonces algo en esta Iglesia está muy roto. Mientras esto ocurría dentro del salón de Santa Cecilia, un joven voluntario de 23 años tenía su teléfono celular en la mano. No lo había planificado. Había comenzado a grabar cuando vio que el Papa pedía el micrófono, pensando que sería un momento breve, una bendición, unas palabras protocolares. Cuando vio las lágrimas, siguió grabando. Y no detuvo la grabación. Lo que ocurre después es una historia que tiene su propia mecánica fascinante, la mecánica de cómo algo verdadero se mueve en el mundo contemporáneo cuando nadie lo administra. El vídeo se subió sin edición, sin filtros, sin descripción elaborada. Solo un texto, el Papa está llorando. Escúchenlo. En 30 minutos, 50.000 reproducciones. En 1 hora, 500.000. Para cuando el pontífice terminó de hablar y se sentó nuevamente entre los ancianos, el vídeo ya era noticia en toda América Latina. Pero la pregunta que esta investigación se plantea es más incómoda que la simple celebración de ese viaje viral. ¿Qué parte del vídeo estaba circulando? ¿Y qué parte estaba quedando fuera? Porque había algo más en ese salón que el vídeo cortado no mostraba completo. Una parte del discurso que los medios principales aún no habían recogido, pero que ya corría por los grupos de mensajería instantánea de los católicos de toda América Latina. Una parte donde el Papa habló de su propia madre. Mildred Martínez había muerto varios años antes de que su hijo fuera elegido pontífice. Pero en ese salón de Trastevere, León XIV la trajo de vuelta. Contó que ella, en los últimos años de su vida, había vivido con el miedo de convertirse en una carga para sus hijos. Que una vez le dijo, Bob, prométeme que no me vas a poner en un asilo. Y él le prometió y cumplió la promesa. Pero lo que siguió a esa confesión personal fue lo que impactó de manera diferente y más profunda a quienes lo escucharon. Millones de madres hicieron esa misma petición. Millones de hijos no pudieron cumplirla. No porque sean malos hijos,
sino porque vivimos en un mundo que no ayuda a los hijos a cuidar a sus padres. Eso también es un fracaso colectivo. Y la Iglesia tiene que decirlo en voz alta. Cuando esa parte del discurso se difundió completa, la naturaleza de los comentarios cambió. No eran ya solo emotivos, se habían vuelto reflexivos, analíticos, personales de una manera más específica y más dolorosa. Mi papá murió en un asilo y yo cargué esa culpa 20 años. Hoy algo en mí se movió. Nunca lo había pensado así. Tiene razón. No es solo culpa de los hijos. Mi mamá tiene 80 años y está sola. Mañana voy a visitarla. Lo que las crónicas de ese día sugieren es que la fractura que el Papa produjo en ese salón no fue institucional ni política en primer lugar. Fue íntima. Tocó algo que millones de personas cargaban en silencio, esa culpa sin nombre que se instala cuando la vida moderna fragmenta las familias y nadie diseña los sistemas que compensarían esa fragmentación. Y al tocar ese lugar, el pontífice hizo algo que pocas figuras de autoridad global logran. Convirtió su propia vulnerabilidad en el espejo de la vulnerabilidad colectiva. Mientras el Papa estaba aún en ese salón, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, recibió la transcripción de lo que estaba ocurriendo. La leyó 2 veces. Luego llamó directamente al secretario personal del pontífice. ¿Está dando un discurso oficial? La respuesta que recibió fue tan escueta como reveladora: no hay discurso oficial. Está improvisando y están grabando. Toda Italia ya lo está viendo. Lo que las crónicas del Vaticano de ese periodo sugieren sobre la reacción institucional es que hubo, en las horas siguientes, una tensión no declarada entre 2 lógicas que el pontificado de León XIV había estado negociando desde el primer día. La lógica de la institución, que requiere marcos, comunicados, narrativas controladas, y la lógica del hombre, que en ese salón había decidido que el marco podía esperar. Los asesores enviaron mensajes preguntando si debían preparar una declaración oficial para encuadrar el evento dentro de un contexto institucional. La respuesta del Papa fue directa: no. Que hablen los ancianos si quieren hablar. Yo no voy a convertir esto en un comunicado de prensa. Y así, cuando León XIV salió por la puerta pequeña del salón parroquial, no había declaración oficial. No había rueda de prensa. Saludó brevemente a los periodistas que se habían acumulado en la callejuela estrecha de Trastevere, levantó la mano y subió al vehículo. Pero lo que había dejado adentro de ese salón ya estaba cambiando algo que ningún comunicado hubiera podido cambiar. En México, una cadena de televisión interrumpió su programación regular para transmitir el vídeo completo. Los conductores lo presentaron sin comentarios editoriales, solo dejando que corriera. 3 minutos después de que terminó la transmisión, los teléfonos del canal colapsaron. En Guadalajara, el obispo local emitió un comunicado esa misma tarde convocando a todas las parroquias de la arquidiócesis a revisar sus programas de visita a ancianos y a presentar un informe en 2 semanas. No era una sugerencia, era una convocatoria formal con fecha límite. En la Ciudad de México, 3 grupos de jóvenes católicos anunciaron en sus redes que organizarían visitas domiciliarias ese fin de semana, publicando números de contacto para que quien quisiera unirse pudiera hacerlo. En 48 horas, la aplicación de voluntariado más grande del país registró un pico histórico de nuevos usuarios. En Bogotá, un párroco de 81 años que había visto el vídeo en el teléfono de su sacristán salió a la calle sin más y fue a tocar la puerta de 5 familias de su comunidad a las que no había visitado en meses. No llamó antes, solo fue. 3 de las familias tenían un anciano adentro que no había salido en semanas. En Buenos Aires, una mujer de 57 años llamó a su madre por primera vez en 4 meses. La conversación duró 2 horas. Nada de esto fue organizado por el Vaticano. Nada fue solicitado en ningún comunicado oficial. Había brotado solo, desde abajo, desde el vídeo de un joven voluntario de 23 años que simplemente no detuvo la grabación. Aquí es donde esta investigación necesita detenerse y formular la pregunta incómoda: ¿es posible que un efecto de esa magnitud, esa velocidad y esa coherencia narrativa haya ocurrido completamente al margen de cualquier cálculo estratégico? ¿O estamos ante algo más complejo que la historia oficial de la espontaneidad pura? Bajo la lupa de la duda, el evento del 12 de abril plantea un interrogante que ninguna de las partes involucradas ha respondido directamente. El cardenal Parolin,
que en la mañana de ese día intentó persuadir al pontífice de no salir dado el contexto político, cuando exactamente fue informado del vídeo que ya estaba circulando. ¿En qué momento la preocupación institucional por el ataque de Trump fue desplazada por la comprensión de que lo que ocurría en Trastevere era, en términos de comunicación global, vastamente más poderoso que cualquier respuesta oficial hubiera podido ser? Lo que las crónicas sugieren es que la decisión del Papa de no responder al ataque político con un contraataque político, sino con una visita a 40 ancianos en un salón sin flores, funcionó como lo que los analistas de comunicación llamarían un movimiento de aikido institucional. Usar la fuerza del adversario para crear un contraste que deja al adversario en posición indefendible sin que el golpe parezca un golpe. Pero sugerir eso también implica sugerir que un hombre que llora frente a 40 ancianos podría estar calculando mientras llora. Y ahí es donde la investigación encuentra su límite más honesto. Porque esas dos cosas, la emoción genuina y la inteligencia estratégica, no son mutuamente excluyentes. Y quizás eso sea lo más desconcertante de todo. Esa noche, el Papa León XIV no se fue a dormir inmediatamente. Convocó una reunión con sus colaboradores más cercanos. No para hablar del ataque de Trump. No para diseñar una estrategia comunicacional. Para anunciar algo concreto. Quería crear una estructura formal. Un programa vaticano de acompañamiento a adultos mayores en todas las diócesis del mundo. No como proyecto piloto. Como mandato. Las palabras que usó en esa reunión, reportadas posteriormente por uno de los participantes en sus memorias personales, tienen esa textura particular de las frases que alguien dice cuando ya ha tomado una decisión y solo necesita que el resto lo sepa. La Iglesia tiene dinero para restaurar catedrales. Tiene fondos para congresos internacionales. Tiene recursos para publicaciones teológicas. Y no tiene presupuesto para pagar a alguien que visite a un anciano una vez a la semana. Eso no es un problema de recursos. Es un problema de prioridades. Quien tomaba notas en esa reunión escribió después en su diario personal que nunca había visto al Papa tan determinado. No enojado, determinado, como alguien que ha decidido algo y ya no necesita convencer a nadie, solo implementarlo. La reunión terminó pasada la medianoche. Antes de retirarse, el Papa pidió que le mostraran el vídeo que circulaba en redes. Se lo mostraron en una tableta. Lo vio en silencio, completo, incluyendo el momento en que sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo nada durante unos segundos. Luego dijo, bien, que lo vea quien lo tenga que ver. Y se fue a dormir. El mundo no dormía. En ese momento, el vídeo acumulaba más de 12 millones de reproducciones combinadas en todas las plataformas. Los comentarios en español eran una avalancha de algo que no era exactamente fervor religioso ni exactamente activismo político, sino algo intermedio y más difícil de clasificar, el reconocimiento colectivo de una verdad que todo el mundo había callado y que alguien finalmente había dicho en voz alta. Lloré con él. Mi mamá tiene 80 años y está sola. Mañana voy a visitarla. Primera vez que veo a un papa y siento que me está hablando a mí. Esto es lo que la Iglesia necesitaba escuchar hace décadas. Pero también había algo más sofisticado ocurriendo en esa noche. Las crónicas de los días siguientes mostrarían que el vídeo había sido compartido no solo en grupos de católicos practicantes, sino en espacios de personas que no se definían como creyentes, en comunidades de activistas sociales que normalmente tendrían una relación escéptica con el Vaticano, en debates de política pública sobre los sistemas de cuidado a adultos mayores. El mensaje había cruzado las fronteras de la fe institucional y había llegado a una pregunta más amplia y más urgente. ¿Qué hacemos, como sociedades, con las personas que construyeron el mundo en que vivimos y a las que ahora les devolvemos silencio? El jueves, 14 de abril, la historia cambió de dimensión. Una periodista española llamada Ana Ruiz, corresponsal de un diario madrileño, publicó una crónica larga sobre los ancianos que habían estado en el salón de Trastevere. Había conseguido hablar con varios de ellos por teléfono. La crónica se tituló simplemente Los que vieron llorar al Papa. Rosaria, la italiana de 84 años, dijo, no puedo explicarles lo que sentí cuando lo vi llorar. Sentí que alguien finalmente me veía. Carmen, la peruana que pasaba las Navidades sola, dijo, cuando me apretó la mano y me preguntó mi nombre, no el nombre de mi país, ni mi historia de migración, solo mi nombre. Sentí que Dios me estaba saludando. Don Aurelio Gómez,
El hombre de la medalla de Guadalupe dijo algo que la periodista decidió poner como cierre de su crónica. Él me dijo que iba a estar ahí. No sé si es una promesa que puede cumplir, pero es la primera promesa que alguien me hace en muchos años. La crónica se compartió 100.000 veces en 24 horas. Lo que ocurrió en los días siguientes tiene la forma de esos fenómenos sociales que los sociólogos estudian después porque resultan imposibles de predecir y, sin embargo, perfectamente comprensibles en retrospectiva. En Colombia, más de 3.000 personas se inscribieron en un grupo de mensajería para coordinar visitas a ancianos ese fin de semana. El movimiento, que sus participantes llamaron espontáneamente el movimiento del domingo, no tenía liderazgo formal, no tenía estructura, no tenía financiamiento. Solo tenía una idea simple y una urgencia compartida. En Argentina, una radio católica dedicó toda su programación del viernes a historias de abuelos solos y a información práctica sobre cómo encontrarlos y cómo ayudarlos. Los teléfonos de la emisora permanecieron activos de manera ininterrumpida durante 16 horas. En Filipinas, el vídeo fue subtitulado en tagalo y compartido por grupos de migrantes filipinos en Italia que vieron en el rostro de don Aurelio Gómez el reflejo de su propia historia. En Polonia, comunidades parroquiales comenzaron a organizar sistemas de acompañamiento que tomaban como modelo las palabras del Papa con una literalidad casi legislativa. El Papa León XIV fue informado de todo esto el viernes por la tarde. Su reacción fue breve. Eso es la Iglesia. Solo eso. 3 palabras que sus asistentes recordarían como las más importantes que les había dicho en semanas. No la Iglesia de las catedrales. No la Iglesia de los documentos y los sínodos. La Iglesia que brota cuando alguien llora de verdad frente a quienes han sido olvidados. La Iglesia que existe en el espacio entre 2 manos apretadas y una promesa dicha en voz baja. Pero hay una capa más en esta historia. Una capa que esta investigación encontró después de rastrear cuidadosamente las líneas temporales de ese fin de semana. Y que nadie, hasta ahora, ha puesto en el centro del análisis. El ataque de Trump en la mañana del 12 de abril había tenido, en términos de impacto mediático, una cobertura masiva. Los análisis, los editoriales, las respuestas de otros líderes políticos y religiosos llenaron páginas y pantallas durante las primeras horas del día. Era, por cualquier métrica que se usara, un evento de gran densidad informativa. Para el cierre de ese mismo día, ese evento había sido completamente desplazado de los titulares. No porque nadie lo hubiera rebatido, no porque alguien hubiera producido un contraargumento más poderoso, sino porque un salón de Trastevere con 40 ancianos y un micrófono pedido sin aviso había ocupado el espacio emocional y narrativo de manera tan total que el otro asunto parecía, en comparación, trivial. Lo que las crónicas sugieren, sin que ninguna de las partes lo haya confirmado explícitamente, es que eso representó una victoria comunicacional de una eficacia que los asesores del Vaticano no habían diseñado pero que tampoco ignoraron cuando ocurrió. La pregunta que se abre en ese interrogante es la misma que esta investigación lleva planteando desde el principio, reformulada de otra manera. ¿Puede un acto ser simultáneamente completamente genuino y completamente estratégico? ¿O esa simultaneidad es, en sí misma, la definición más exacta del liderazgo carismático en cualquiera de sus formas? Don Aurelio Gómez, el oaxaqueño que llevaba 40 años en Roma sin poder volver a su tierra, encendió una vela esa noche en el pequeño altar que tenía en su cuarto de renta en Trastevere, frente a una imagen de la Virgen de Juquila que su madre le había dado antes de que él partiera, muy joven, a buscar una vida mejor en Europa. Rezó, y por primera vez en muchos años, lloró también. No de soledad, de otra cosa, algo que no tenía nombre fácil, pero que se parecía mucho a sentirse visto. A sentir que la fe que había cargado toda su vida, silenciosamente, sin recompensa visible, sin testigos, valía algo. Que alguien al otro lado de esa fe la había recibido. Lo que el padre Tesari contaría después sobre esa noche es que llamó a don Aurelio para ver cómo estaba y que el hombre respondió al teléfono con esa voz de quien ha llorado pero está bien. Le dijo: «Padre, yo creo que todavía queda iglesia. Creo que todavía queda». El lunes, 13 de abril, el Vaticano recibió más de 50.000 correos y mensajes. Muchos de ellos de personas mayores. Muchos de ellos de hijos adultos que escribían para confesar distancias, silencios,
ausencias que habían acumulado durante años y que no habían sabido cómo convertir en conversación. Algunos simplemente pedían que alguien les dijera qué hacer. Cómo empezar a reparar lo que el tiempo y la geografía y la vida moderna habían roto. El secretariado del Papa tuvo que organizarse de manera inusual para responder. La decisión que tomaron fue seleccionar 100 mensajes al azar y que el Papa los respondiera personalmente durante el fin de semana. No con respuestas genéricas, cada uno leído, cada uno contestado a mano. Cuando el cardenal Parolin supo esto, preguntó con preocupación si ese era un buen uso del tiempo del pontífice. La respuesta del Papa, reportada por uno de sus asistentes, fue la siguiente: «Cardenal, si no tengo tiempo para responder 100 cartas de personas que me abrieron el corazón, entonces no estoy usando bien mi tiempo. Esta investigación no ha podido acceder al contenido de esas cartas ni a las respuestas del Papa. Lo que sí ha podido documentar es que, en los días siguientes, varios de los destinatarios publicaron en redes sociales que habían recibido una respuesta escrita a mano del pontífice. Y que en ninguno de esos casos la respuesta era una fórmula. Eran frases que respondían directamente a lo que esa persona había escrito. Lo que se abre ahí es un interrogante sobre la escala de atención personal que un líder puede sostener y sobre qué ocurre con las otras 49.900 personas que no recibieron respuesta. Pero también se abre algo más difícil de sostener en la mano sin que se escape, la imagen de un hombre que ha elegido, en este momento de su vida y de su pontificado, escribir cartas a mano a desconocidos como la respuesta más honesta a la pregunta de qué hace la Iglesia con el dolor que acumula a sus puertas. Hay un detalle de ese fin de semana que las crónicas principales no recogieron con suficiente atención y que esta investigación considera central. El Papa se quedó a comer con los ancianos. No fue una visita protocolar con un saludo y una salida ordenada. Fue un almuerzo, pasta, pan, agua, sin ceremonias, sin los protocolos que rodean habitualmente cada momento de la agenda papal. El líder espiritual de más de 1.400 millones de personas comió pasta de mesa en mesa, escuchando historias de gente que no había tenido una conversación real con nadie en semanas. Don Aurelio le contó que había llegado de Oaxaca en 1986, que había trabajado 40 años en la construcción, que sus hijos habían nacido en Roma y luego se habían ido a vivir a Alemania, que él no quería mudarse porque tenía miedo de morir en un país donde nadie lo enterrara frente a la Virgen correcta. El Papa lo escuchó, y al final le dijo algo que don Aurelio, según el padre Tesari, repetiría varias veces en los días siguientes. Cuando llegue ese momento, yo voy a estar ahí. No era una promesa logística, era una promesa de presencia, de que nadie muere verdaderamente solo si alguien recuerda su nombre. Don Aurelio no pudo responder. Solo asintió. Aquí es donde esta investigación llega al punto que prometió al inicio. La revelación que, bajo la lupa de todo lo que se ha documentado, cambia la forma de leer el evento completo. El 12 de abril de 2026 se ha convertido, en la narrativa pública, en la historia del Papa que lloró frente a los ancianos olvidados. Una historia de ternura, de humanidad institucional, de un líder que abandona el protocolo para estar con los más vulnerables. Es una historia hermosa y es, en sus hechos, verdadera. Pero hay una capa que esa narrativa no ha examinado con suficiente rigor. Y es esta: en los días anteriores al 12 de abril, la presión política sobre el Vaticano no era solo la que venía desde Washington. Había debates internos sobre el rumbo del pontificado. Había tensiones sobre cómo León XIV estaba gestionando la relación entre la institución y los movimientos sociales que buscaban cambios estructurales dentro de la Iglesia. Había voces dentro de la curia que cuestionaban si el estilo personal e impredecible del pontífice era sostenible a largo plazo. Lo que las crónicas sugieren es que el episodio de Trastevere funcionó como algo más que un momento de ternura viral. Funcionó como una demostración de legitimidad de un tipo que ningún documento vaticano puede producir. Legitimidad emocional. Legitimidad que viene de las personas que esperan en las sillas del salón parroquial, no de las que ocupan los sitiales del poder curialicio. No existe registro que indique que el Papa eligió ese día y ese contexto de manera calculada para generar ese efecto. Pero tampoco existe registro que indique lo contrario. Lo que sí existe es la constatación de que,
Al final de ese fin de semana, los debates internos sobre el rumbo del pontificado habían sido completamente silenciados por algo que no admite contraargumento: 12 millones de personas que vieron a un hombre llorar de verdad y decidieron que eso era suficiente razón para confiar en él. ¿Qué nos deja, entonces, esta investigación? Nos deja la imagen de un salón pequeño con 40 sillas en semicírculo y 2 velas encendidas frente a una imagen de la Virgen. Nos deja las manos de una mujer con cataratas apretando las manos de un hombre que carga el peso de una institución milenaria. Nos deja la voz de don Aurelio Gómez diciendo que es la primera promesa que alguien le hace en muchos años. Nos deja también la pregunta que no tiene respuesta cómoda: ¿cuántos don Aurelio hay en el mundo que nunca van a tener una visita papal y cuya soledad continúa exactamente igual después de que el vídeo termine de circular? Nos deja la tensión irresuelta entre la escala de lo que puede hacer un gesto simbólico y la escala de lo que requiere un cambio estructural. Porque el gesto del Papa fue real. Pero los 2 millones de ancianos que viven solos en Italia siguen siendo 2 millones de ancianos que viven solos en Italia. Y una ola de visitas voluntarias un fin de semana, por más genuina que sea su motivación, no es un sistema de cuidado. Lo que las crónicas sugieren, y esto es quizás lo más importante que esta investigación puede ofrecer, es que el Papa lo sabe. Que por eso, en la reunión de esa noche, no habló de inspiración ni de emoción ni de la hermosa respuesta que el mundo había tenido. Habló de mandatos. Habló de presupuestos. Habló de estructuras formales y de plazos. El hombre que lloró frente a los ancianos es el mismo hombre que esa noche le dijo a sus colaboradores que la Iglesia tiene que dejar de financiar congresos y empezar a financiar presencias. Que la emoción sin arquitectura institucional es, a mediano plazo, otra forma del abandono. El fin de semana del 12 al 14 de abril de 2026 va a ocupar un lugar específico en la historia del pontificado de León XIV. No porque haya sido el más dramático, no porque haya resuelto algo, sino porque expuso, con una claridad que ningún documento habría podido alcanzar, la contradicción fundamental que define este momento en la historia del catolicismo. Una institución que tiene la capacidad de mover la conciencia de millones de personas con el llanto de un hombre en un salón sin flores. Que tiene la legitimidad moral para señalar las fracturas del mundo moderno con una autoridad que muy pocas voces pueden igualar. Y que al mismo tiempo es ella misma una institución que ha contribuido, durante siglos, a producir a algunos de los silencios que ese llanto quería romper. La pregunta que León XIV dejó abierta en Trastevere no es si la Iglesia puede ver a los ancianos olvidados. Es si la Iglesia puede verse a sí misma con la misma claridad con que vio ese salón ese sábado de abril. Y esa pregunta, bajo la lupa de la historia institucional del catolicismo, no tiene una respuesta que pueda darse en 40 minutos ni en 12 millones de reproducciones. Tiene una respuesta que se construye o no se construye, en silencio, durante los años que siguen. En los presupuestos que se asignan o no se asignan. En los mandatos que se cumplen o se archivan. En si don Aurelio Gómez, cuando llegue ese momento del que el Papa habló, va a tener alguien al lado que recuerde su nombre. Eso es lo que esta investigación deja sobre la mesa. No una conclusión. Un seguimiento pendiente. Si el mundo que vio ese vídeo siente que la historia no ha terminado, tiene razón. No ha terminado. Y si crees que el silencio de las instituciones después de un momento como este es la forma más honesta de entender lo que realmente priorizan, deja tu respuesta en los comentarios. Porque esta investigación va a continuar. Y la segunda parte de lo que ocurrió después del 14 de abril, lo que las cámaras ya no siguieron, lo que los comunicados ya no mencionaron, lo que don Aurelio vivió en los meses siguientes, eso requiere otro capítulo. Suscríbete para no perderte la continuación. Porque lo que viene es más silencioso que esto. Y por eso, mucho más revelador.